Señor secretario, don Patricio Velázquez Baize dará lectura a la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Para la sesión de hoy día tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Correo electrónico de la secretaria del diputado señor Leonidas Romero. Envía para conocimiento copia de licencia médica al señor diputado. Correo electrónico por el cual se remite copia de acta de entrega del cuestionario que la comisión acordó hacer llegar al ex alcalde de Vitacura, señor Torrealba. A este respecto, las autoridades de Gendarmería procedieron a hacer un acta de entrega en la cual él recibió, firmó y manifestó que iba a contestar en forma directa a través de su abogado. Correo electrónico del Consejo para la Transparencia, por el cual se confirma la asistencia telemática del presidente del Consejo para la Transparencia, señor Francisco Leturia, que se encuentra presente, señor presidente. Eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Se otorga la palabra sobre la cuenta. Se otorga la palabra sobre puntos varios. Bien, iniciando la orden del día, la presente sesión ha sido citada para recibir al señor Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, para que se refiera a las materias propias de la comisión. Se encuentra presente el día de hoy en forma telemática don Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir a esta comisión investigadora, presidente, y le otorgamos la palabra. Buen día. Presidente, muchas gracias, señores diputados y diputadas presentes y a la gente que nos está escuchando. Primero que nada, les quiero agradecer la oportunidad que me han extendido de participar en esta comisión investigadora. Yo creo que si bien el contexto de esta comisión es muy precisa y toca un asunto muy grave, nos permite hablar en general de los problemas que tiene el mundo municipal y qué es lo que ha permitido que estas cosas sucedan. Hemos preparado algunos materiales que se los hemos hecho llegar, que tienen que ver sobre auditorías y sobre la situación particular de Vitacura en algunos puntos, pero quisiera, si me lo permiten, extenderme y comentar en cierta forma, en manera confluyente con lo que ha hecho el Contralor en oportunidades pasadas, su diagnóstico de qué es lo que ha permitido que estas cosas hayan sucedido por tanto tiempo sin que las hayamos podido pesquisar, qué es lo que puede estar permitiendo que estas cosas sigan pasando en el mismo momento que nosotros estamos hablando. O sea, en este instante pueden estar pasando estas cosas en otros lugares y que puedan pasar también en el futuro si es que no tomamos las medidas adecuadas. Y me alegra particularmente porque yo creo que este es uno de los temas más importantes de nuestro sistema institucional. Es uno de los temas donde tenemos una debilidad estructural más importante, por donde se pierden y se cuelan cantidades millonarias de recursos, quizás más que en ninguna otra parte del Estado, y además donde se generan una serie de problemas de malestar, de abuso, de aprovechamiento y otro tipo de situaciones que son del todo inadecuadas, no solo desde el punto de vista del buen uso de los recursos, sino que desde la justicia, la sensación de abuso, etcétera. El Contralor señalaba en las sesiones anteriores sus propias encuestas, pero que son coincidentes con las encuestas del gobierno, de organismos internacionales y varias más, que muestran que los municipios es lo que es el órgano que la gente siente más cercana a ellas mismas, pero al mismo tiempo que la gente valora y los siente más cercanos y más valiosos, es donde más cantidad de personas considera que hay espacios de corrupción y actos de corrupción. Y eso es gravísimo. Y además, porque esas situaciones, y aquí quiero poner el punto sobre esto, los espacios que han permitido que estas cosas pasen o que las han facilitado, las conocemos desde hace mucho tiempo, las hemos levantado desde hace muchísimo tiempo y no hemos tomado las medidas adecuadas para terminarlo. Yo creo además que aquí hay temas de gestión y temas que tienen que ver con institucionalidad en general. Hay temas de control a varios niveles, de partida las facultades que tiene Contraloría para
para meterse en distintos asuntos. Ya señalaba el Contralor, por ejemplo, desde que ni siquiera pueden meterse en las cuentas corrientes de los municipios, o también las pocas facultades que tienen para meterse en materias de corporaciones municipales, de asociaciones de municipios, de empresas municipales, y particularmente en el caso de Vitacura, de organizaciones comunitarias funcionales, donde básicamente no tiene ninguna facultad, porque la ley, en una forma sorprendente, en lo que en otras partes del mundo se llamaría un fraude de etiquetas, los ha llamado instituciones privadas, o sea, instituciones financiadas por el municipio, con fines municipales, vinculadas a gente, o en caso de las corporaciones presididas por el alcalde. La ley las considera privadas y por lo tanto escapan de cualquier tipo de control. Yo quisiera agregar un par de situaciones más y que creo que también hacen esto más complejo y apuntan más a Vitacura. Creo que tenemos unas diferencias eh, descabelladas, y digo muy bien la palabra, eh, incomprensibles, no solo entre el tamaño y la cantidad de habitantes de los municipios, sino entre los recursos que cuentan distintos municipios. Los municipios más grandes cuentan con más recursos. Los municipios donde la gente tiene menos necesidades cuentan con más recursos. Con muchísimo, el per cápita de los municipios ricos, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Vitacura, es muchísimo mayor que el de los pobres. A ver, quiero poner un ejemplo para no extenderme, porque podríamos hacer una sesión especial dedicada a este tema. En La Pintana, las cifras oficiales en los últimos 3 años, por simplificar, porque no está totalmente actualizada la cifra, han habido 103 homicidios. En Vitacura han habido 3. Si alguien cree que esto no tiene que ver con medidas de seguridad, con educación, con disponibilidad de recursos para la salud mental, con el control del narcotráfico y con una serie de problemas psicosociales que bien se podrían resolver con más ayuda de todos los chilenos a la gente que está pasando por esas dificultades. Yo creo que no conozco ninguna persona que yo haya conversado este tema y que me haya discutido que tiene mucho que ver con esa mala distribución de los recursos. Y obviamente en comunas, y esto es una opinión personal, pero me parece también de sentido común, donde las calles están pavimentadas, donde las áreas verdes son amplísimas, donde la gente va mayoritariamente a educación particular, donde la gente mayoritariamente usa la salud privada, es decir, donde la gente requiere del municipio casi nada. Ojalá que no lo molesten, que le retiren la basura a tiempo y un poco más. Y al mismo tiempo, donde en esos municipios el dinero es muy abundante, bueno, sacar un 1, un 2, un 3%, desviarlo, eh, es, no cambia la calidad de vida de la gente y, como decimos en Chile, pasa bastante piola. Yo creo que ahí es un punto que no he visto mencionado en las exposiciones anteriores, pero creo que también que facilita esa sobreabundancia, facilita las cosas, un tema de rentas municipales, yo creo que un tema que le hemos hecho el quite por muchísimo tiempo, pero yo creo que si no hubiese tanto excedente, eh, las posibilidades de que estas cosas pasaran serían menos. Quiero llamar la atención, después podemos conversar, me encantaría conversar sobre un tema que creo que es de los más importantes, como les decía antes, de los problemas que tenemos en el país, así que nadie más feliz que yo que pudiéramos meternos fuertemente en este tema, y yo, si pudiese servir o colaborarles de algo, estaré siempre disponible. El Contralor señalaba que ellos habían hecho bastante auditoría sobre Vitacura. En los índices de transparencia que les dejo también en los documentos que les dejamos, para no alargarme en detalles técnicos, también sacaban bastante buen puntaje. Incluso a veces sacaban 100% de puntaje en algunas de las indagatorias que hacíamos. Y el problema no es ese, el problema es que, claro, si la ley dice muestra estas 10 cosas y las muestro, basta ponerse un poco ingenioso y contratar a un abogado y hacer las consultas del caso para ver cómo yo puedo hacer las distintas piruetas en forma completamente legal y poder hacer, bueno, lo que todo indica que se habría hecho en estos casos, que es sacar los recursos del ámbito municipal
para llevarlos a bolsillos privados. Quiero poner un ejemplo, voy a ir haciendo algunas digresiones en la exposición, pero que a mí me lo han comentado exalcaldes, exalcaldes, o sea, a ver, estas son cosas, son tecnologías que todo el mundo conoce en el mundo municipal y sobre las cuales se construye una verdadera industria, de la cual mucha gente vive y que también explica en parte por qué cuesta tanto que estos temas se hablen y que estos temas se modifiquen. Los alcaldes, bueno, voy a referirme a alcaldes como cabeza del municipio, además sabemos que los concejales tienen una función muy desmedrada, tienen poco apoyo, tienen poca responsabilidad, generalmente hacen bandos que están a favor o en contra de un alcalde, generalmente el alcalde logra tener una posición dominante, una posición de poder bastante fuerte en el general de los municipios. Eh, Tiene un porcentaje que es un 7% de prácticamente libre disposición o que se los puede dar al menos a estas organizaciones comunitarias funcionales, centros, juntas de vecinos y otras como los famosos Vita, Salud, Cultura, Deportes y los que sean. Bueno, 7% del presupuesto municipal es una locura de dinero. Según los antecedentes que nosotros tenemos, son más de 8.000 millones de pesos en el último tiempo en el caso de Vita. 8.000. Es una fortuna. Pero no solamente eso. Y también quiero ir a esto con decir las pequeñas tecnologías que en el mundo municipal se conocen y se aplican. Ese es el 7% sobre el presupuesto municipal, no sobre el dinero que realmente recibe el municipio cada año. Y es paso a explicar. Yo creo que voy a tener 1.000. 7% de 1.000 son 70. Tengo 70 millones para pasarle a las juntas de vecinos, que además las constituyo con un grupo de personas que pueden haber sido operadores políticos y un poquito más. O sea, quienes me ayudaron en la campaña, constituir una junta de vecinos, les paso plata, está fácil, está regalado, más que fácil. Pero bueno, vuelvo al punto. 7% del presupuesto municipal, tengo 1.000, pero digo no, es que voy a recibir el próximo año unos ingresos extraordinarios por, imaginemos, recolección de basura. Voy a cobrar unas tarifas especiales, aparte que las que se cobran en las contribuciones, por basura. Que muchas veces los alcaldes saben que no las van a recibir, que no se las van a pagar, y además saben perfectamente que no las van a ir ellos a cobrar, no van a demandar, y saben también que no van a dejar de retirar la basura. Entonces, por esta vía, por esta tecnología, se me permite aumentar el presupuesto municipal, imaginemos, de 1.000 a 1.200, con dineros que sé que muy probablemente no voy a recibir, y también este 7% de libre disposición me sube 20%, y claro, cuando estamos hablando de millones, ese pequeño subidón pueden ser 200, 300, 500 millones de pesos. Eso creo yo que explica en parte por qué hay tantos municipios con déficit eh, de lo que era el presupuesto, lo que eran los ingresos reales. A sabiendas se hacía esto, y se lo reitero, a mí esto es algo que se comenta en las reuniones de cosas que se hacen o que se pueden hacer para hacer estas cocinas contables y que permiten aumentar los fondos disponibles de libre disposición para los municipios ahora, antes y en todos los sin contar con ningún color político. Les quiero contar una anécdota, digo anécdota para tratar de tomarnos la mañana con un poco más de simpatía, porque no me parece ninguna cosa bonita. Nosotros quisimos hacer una investigación en el Consejo para la Transparencia respecto de cómo era esto de los presupuestos proyectados en el mundo municipal y los presupuestos reales, sabiendo que permitían este juego de subir el 7% de libre disposición. Oficiamos a todos los municipios de Chile. Un 30% nos contestó. Volvimos a oficiar bajo apercibimiento. Un 50% nos respondió. Probablemente no hay que ser muy despierto para darse cuenta que los que nos respondieron eran los que no tenían problemas, los que habían hecho operaciones mayores son los que no nos contestaron. Yo creo que eso es un problema grave. Entiendo que no es la única institución del país a la que no le responden los oficios. Dejo el dato que una herramienta que tiene un poquito más de efectividad son las solicitudes de acceso a información, las famosas SAI, o sea, en vez de pedirlo por oficio, que es lo que hicimos finalmente,
lo pedimos por transparencia. O sea, el Consejo para la Transparencia teniendo que pedir por transparencia la información, porque por oficio no nos dan la respuesta. Y claro, la SAI, la solicitud de acceso a la información, tiene una pequeña probable sanción en caso de incumplimiento. Entonces ahí nos contestan un poquito más, pero me parece bastante inaceptable que información tan básica como es el presupuesto de un municipio no se transparente, no se diga, y sobre todo cuando todos sabemos que cuando uno pide el presupuesto proyectado y el presupuesto real, está pidiendo, a ver, está diciendo, muéstrame si hubo cocina o no cocina, que no nos lo digan, me parece una cosa sumamente grave. Pero lo que me parece, y vuelvo al tema inicial, aquí hay una estructura que permite y facilita hacer una serie de operaciones de mucha laxitud, muy poco control, muy poca capacidad de fiscalización, por lo mismo poca capacidad de ser descubierto en el caso de que haga una acción incorrecta. Son 345 municipios. Si sumamos las corporaciones y las asociaciones de municipios, tenemos una cantidad más o menos equivalente. Si a eso le sumamos las empresas y las organizaciones comunitarias funcionales, tenemos una cifra realmente inabordable para cualquier ente contralor de fiscalizar cada uno de los contratos y cada uno de los actos administrativos que se realizan. Sobre esto también quiero hacer un comentario que creo que es muy importante y es permanente además, y no tiene color político, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Y es algo que ha pasado en todas partes del mundo. En la medida que la vida se complejiza, en la medida que la acción del Estado está más llena de contratos, actos, cada uno a su vez más complejo en sí mismo, la capacidad que tienen los órganos clásicos de control para llegar a cada uno de ellos, conocerlo, evaluar su legalidad y además su mérito, es muy baja. No porque no sean capaces o no sean talentosos, es porque no dan abasto, ni van a dar abasto. Yo en eso concuerdo con el Contralor que, por un lado, tienen pocas facultades, y claro, si no pueden controlar, si no pueden mirar nada de las organizaciones comunitarias funcionales, es poco lo que pueden hacer. Tienen pocas facultades, pero por otro lado, si se les duplicara o triplicara el presupuesto y los funcionarios, también sería muy poco, porque es la cantidad de cosas que habría que estar mirando, hace imposible la práctica hacer una fiscalización exhaustiva de cada una de ellas. ¿Cuál es la solución? Y aquí entra un fenómeno que ha sido mundial y del cual Chile en buena hora ha sido parte. La vigilancia ciudadana. La transparencia y la vigilancia ciudadana. Si nosotros obligamos a los municipios y a todos los órganos del Estado, pero partamos en este caso, estamos hablando de los municipios y extendámoslo también a aquellas brazos de los municipios que no se llaman municipios, pero que son municipios, corporaciones por lo pronto, y metamos también a las asociaciones y a las organizaciones comunitarias funcionales. Si las obligamos a transparentar y permitimos a la gente que haga denuncias, que se comunique con sus diputados y sus representantes, que se comunique con los medios de comunicación, porque es la gente que está en el municipio, es la gente que trabaja ahí, que sabe que la fiesta del 18 de septiembre, que costó 50 millones y que decía en el presupuesto que se habían encargado 2.000 empanadas, en verdad llegaron 20 empanadas. Y que en la rendición donde se decía que había 1.000 personas, en verdad fueron 30 personas. Eso lo sabe la persona que está ahí. La persona que está ahí sabe que hay 2 personas en la nómina que ganan mucha plata y que no vienen a trabajar. Es muy difícil que un contralor de la capital de provincia vaya a un pueblo o una comunidad rural y le pasen toneladas de antecedentes, porque además mientras más quieran marearlo, más toneladas de archivadores le van a pasar. Que pase un mes viviendo en la zona, es muy difícil que llegue a pesquisar todas y cada una de las cosas donde además no tiene ni un indicio. Entonces, si no empoderamos a la gente, si no generamos vigilancia ciudadana,
es completamente imposible detener la corrupción. Y la vigilancia ciudadana se construye básicamente con dos medidas, tres voy a agregar. La primera es transparencia, mucha más transparencia, que la gente pueda, que cualquier estudiante de la comuna o de fuera pueda meterse a la página y ver a ver cuánto gastaron en esto, no me calzan los números, por qué hicieron tal cosa, aquí voy a pedir antecedentes, tanto en fumigación, tanto en poda de árboles, tanto en cursos de liderazgo, tanto en cursos... no. Y esa persona por sí misma hace una investigación, un ciudadano comprometido, y hace una denuncia. Segundo, canales de denuncia protegidos, de denuncia anónimo. Todos sabemos que en muchas partes el alcalde es el principal empleador, es una persona que tiene mucho poder, tiene cercanía además a toda la red política de lado y lado. Es difícil pelearse con un alcalde. Los municipios tienen internamente, tienen también mucho seniority, ejercen un temor reverencial. Por lo tanto, la gente tiene miedo de denunciarlo. Por supuesto, también decía el Contralor que los sistemas de Contraloría interna dependen del propio alcalde. El propio alcalde es el que les fija las competencias. Entonces, claro, mal podría representarle al propio alcalde y denunciarlo. Es diferente el DOM, ¿cierto? Que tiene un vínculo que no es directo con el alcalde. Si los sistemas de Contraloría interna, si ni siquiera los sistemas de Contraloría interna tienen autonomía, es muy difícil que alguien haga denuncias sin tener temor de represalias o que le pueda significar costos patrimoniales o de distinto tipo. Y bueno, si no establecemos canales de denuncias anónimos, canales protegidos, es muy difícil que la gente que sabe lo que está pasando, porque estas cosas se saben. Si estas encuestas que muestran que la gente tiene una percepción de que en los municipios ocurren cosas raras, es porque la gente sabe, comenta, mira, pasó tal cosa, pero no se atreve a denunciar o no hemos creado los canales institucionales eh, para hacerlo. Bueno, aparte de eso, también comparto con el Contralor que los municipios tienen demasiadas facultades, eso permite disfrazar mucho las cosas, que hay una serie de normas que deberíamos corregir. Todos los años, los meses de diciembre, nos enfrentamos, no solo en los municipios, sino que muchos órganos públicos con la famosa fiebre de fin de año, que tengo subejecución presupuestaria y me tengo que poner a gastar como loco, porque si no tengo temor de que no me renueven las platas, de que la subdere me va a retar. Creo que eso está mal, tenemos que corregirlo, no puede ser que la gente tenga que gastar en cualquier cosa. Es una mala práctica general del Estado, creo que no todos la conocen, no es necesario que me vuelva a explayar en ello. El tema de la falta de control y de la falta de rendición de cuentas, sobre todo a los entes particulares, y vuelvo a decir entre comillas particulares, porque estoy un poco, y creo que en eso todos estamos contestes, un poco cansados de que nos sigan diciendo que las corporaciones municipales y que las asociaciones municipales y que las organizaciones comunitarias son organismos privados. Claro, esos son privados, entonces hacen con ellos lo que quieren, se pagan los sueldos que quieren, viajan, recién veíamos casos de alcaldes que daban vuelta, alcaldes de municipios pobres que daban vuelta al mundo, viajando en business con personas cercanas en distintas formas, pero claro, no lo hacen con dineros municipales, sino que lo hacen con dineros de asociaciones municipales que son entes privados. Entonces uno dice, por favor, ¿hasta cuándo? Si le permitimos a los municipios darles subvenciones, hacerles aportes muy significativos a corporaciones, asociaciones y organismos autónomos, y después decimos que son entes privados, y el ente privado le paga un pasaje en business a dar la vuelta al mundo a un alcalde, claro, nos estamos haciendo trampa a sabiendas, estamos dejando un sistema que permite que se haga trampa, que permite que se hagan conductas que todos vamos a reprochar, pero que la persona que los hace va a decir, esto es legal. Y es que es legal, es legal. Entonces, por eso a mí me preocupa y me indigna un poquito también que llevemos tanto tiempo sin modificar estas cosas. Todos sabemos que hay gente interesada en que esto se modifique. Toda la gente que tiene expectativas de viajar en business y dar la vuelta al mundo con platas municipales, que la hay. No todos, pero lo hay. Eh, Son la gente que van a tratar de tener este tipo de reformas. Pero creo que es un momento para hacerlo. El mandato ciudadano claramente es
a poner atajo a este tipo de cosas. Estamos todos tratando de allegar más recursos eh, a los fondos estatales para su buen uso, para que lleguen a la gente que lo necesita. Creo que lo primero que tenemos que hacer es tapar estos forados conocidos por todos y que permiten que estas situaciones que todos reprochamos sigan pasando. Hay una serie de otras cosas que son más bien quizás no de detalle, pero sí secundaria. Creo que tenemos un problema de información insuficiente muy grave. La lista de cosas que se les obliga a los municipios a transparentar es poca. Y nosotros estamos trabajando en este momento en el Consejo para la Transparencia en un nuevo índice para proponerles a ustedes mismos para que podamos conversar y analizar, porque la verdad es que eh, lo que termina pasando es que cuando hay elecciones la gente rara vez vota por un alcalde u otro por saber si es que mejoró los índices en educación, en salud, si logró más resultados con menos recursos, si es que índices concretos de funcionamiento están bien. Importa más a veces la simpatía, importa más otro tipo de cosas que no son, creo yo, no me quiero meter en cómo la gente toma sus decisiones. A lo mejor son todas importantes, pero sí creo que es muy importante, lo primero es que uno poder comparar a un alcalde con otro, a un año de gestión con otro y decir, mira, estos fueron los recursos que tuve, así los gasté, que esa información esté a la vista y que esté súper claro los indicadores de gestión de cada comuna. Creo también que hay otras situaciones que hay que corregir. Nosotros en las propuestas que les hicimos llegar tanto al Congreso como al presidente de la República, incluíamos el de tener un registro único de funcionarios y proveedores públicos. El registro de receptores de recursos públicos en realidad existe, está la ley 19.862, pero no se aplica, o no se aplica correctamente, no se aplica en forma suficiente. En la práctica existe la obligación legal, pero no existe. Nosotros más, en la propuesta que hacemos, íbamos a otro punto. Muchas veces los municipios o municipios, o vemos permanentemente escándalos, muchas veces en la prensa, de que una persona estaba contratada en 3, 4 municipios a jornada completa, que boleteaba aquí, que boleteaba allá, que trabajaba en un ente que controlaba el municipio y que además trabajaba en un ente, que había uno dice, ¿cómo es posible que esto pase? La verdad que no costaría nada, probablemente exista Contraloría, creo que es capaz de hacerlo, que hubiese un registro único de funcionarios, donde todas las personas que trabajan para el mundo municipal o para el Estado, donde alguien sepa, oye, fulanito tal trabaja en tal comuna o en tal otra, y el alcalde, antes de contratarlo, o el consejo municipal o quien sea, pueda decir, hey, yo quiero ver esta persona cuántas horas tiene contratadas aquí o allá, porque está sobre las 120 horas semanales, parece que no le dan, no están funcionando bien las cosas, esto, por lo menos que lo aclare, esto no se ve bien. En este momento, un alcalde al contratar a alguien no tiene la facultad de ir a esta especie de listado, que no cuesta nada hacerlo, esto es un listado computacional, y ver, bueno, esta persona, ¿dónde está contratada ya? Porque además no quiero meterme en problemas yo, no quiero quemarme al contratar a una persona que me van a decir, pero si ya está contratada en tal otro municipio. Además que como yo soy amigo del mismo partido o del otro, entonces peor, porque hice un tinglao que le contraté. Se ven cosas que son muy feas. Y siempre además con la excusa de, no, si esto no es ilegal. Claro, no es ilegal, pero a la gente le molesta, a la gente le sorprende. Y bueno, efectivamente, son cosas que no son ilegales, pero que generan mucho malestar social. Em, Creo que otro problema que tenemos es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal tiene que ser más serio. Y cuando digo más serio, tiene que tener más dientes y tener, no solamente un tema de cultura. En el mundo de las grandes corporaciones, eh, las relaciones adentro de los directorios son a veces muy hostiles porque los directores van con un ánimo son exigentes, son brutalmente exigentes, son despiadados incluso a veces con los gerentes y con los que están a cargo de la administración.
Yo creo que un concejal serio es un concejal que molesta, es un concejal que exige, un concejal que está pidiendo todo el tiempo cosas. Y no es la cultura que tenemos. En parte, voy a dar cierto beneficio a que no tiene mucha dedicación, no tiene mucho personal de apoyo, eh, las remuneraciones tampoco son tan significativas. Entonces, es feo decirlo, tómenmelo con cierto beneficio de inventario, pero están un poquito, o muchas veces da la sensación de que están un poquito de adorno. Sobre todo cuando hacen bando común con el alcalde, son de su mismo partido, entonces le respaldan todo, o son del otro, le niegan todo. Se produce una situación que es subóptima en materia de control y de gestión. Además, también todos sabemos que cuando un alcalde es muy popular, saca muchos votos y para poder destituirlo requiere un mínimo de, de votos por parte del Consejo Municipal, que desde el día uno sabe que si los tiene garantizados, prácticamente tiene chip libre porque no le va a poder pasar. Estoy exagerando, obviamente, por favor, tómenmelo correctamente, pero cuando un alcalde tiene más del 80% en el Consejo Municipal, eh, es prácticamente ninguna de las cosas que haga va a tener mayores consecuencias. Eh, Bueno, muchas cosas las señaló el Contralor antes, yo las comparto casi plenamente, todas las que señaló respecto de... que- Anoté una que no estaba tan de acuerdo, pero es muy menor, que es el tema de la toma de razón de los actos municipales, porque en realidad, si es que tuviera que toma de razón a todos los actos municipales, la verdad, tendría que tener, no sé, 1 millar de personas nuevas dedicadas a eso, pero bueno, es un tema discutible. Lo que sí, por supuesto, acceso a la cuenta corriente de los municipios, no del alcalde, acceso a la cuenta corriente. Yo creo que esto no es un tema que solo debería tener el Contralor acceso, debe tener todo el mundo. Hoy día tenemos la tecnología suficiente para tener, y hay municipios que ya lo están implementando, una ejecución presupuestaria transparente, abierta. No hay ninguna razón para ocultar. Todos sabemos cuál es el presupuesto que tiene el municipio y decir, bueno, la plata la estoy gastando de esta manera y la voy gastando así, que se puede ver online. No hay ningún, o sea, me parece malo que el Contralor no tenga acceso, me parece gravísimo, pero me parece que es algo que casi cualquier persona debería tener derecho a verlo. No hay nada malo en ello. Em, Creo que también hay que disminuir o regular más la forma en que los municipios pueden hacer aportes o subvenciones a instituciones o a entes privados o privados entre comillas, como lo hemos dicho tantas veces al hablar de corporaciones y asociaciones y entes comunitarios. De todas maneras, creo que deberían tener más requisitos, deberían tener mayor control. Creo que el mínimo de 500 UTM, que en algunas ocasiones en convenios y contratos pueden pasar sin acuerdo municipal, se presta para muchos abusos, porque todos sabemos, todos los que hemos nacido y vivido en Chile, sabemos que a alguien se le va a ocurrir fraccionar esos convenios por varias partes de modo tal de, de lograr hacerlos, eh, de lograr aprobarlos sin que pasen por el Consejo. Y bueno, comparto también con el Contralor, para no extenderme mayormente, porque hay más detalles en las minutas que les hicimos llegar, que mientras estas debilidades institucionales no se corrijan, va a ser muy difícil avanzar en el ámbito municipal. Y esto no solo es grave por la cantidad de recursos que implican, sino por el rol que en el Chile del futuro debieran tener los municipios. En Chile en este momento, los municipios gastan alrededor de un 15% del del gasto público nacional. En los países OECD gastan del 50% para arriba. En algunos países, 80% del gasto público está en manos de los municipios. A mí eso me parece una meta ideal, positiva. Estoy hablando a título personal, pero yo creo mucho en lo territorial, creo mucho que los problemas están donde están los pies, donde está la gente, que es mucho más fácil que la gente del propio lugar, eso se dice redistribuir el poder y hacérselo llegar a la gente. La gente sabe en qué necesita gastar las cosas, más que los gobiernos centrales. Pero para poder llegar a esos niveles de entregarle muchas más facultades, mucho más recursos al mundo municipal, eh, tenemos que
fortalecer la institucionalidad de los municipios. Mientras no la tengamos más fortalecida, va a ser difícil avanzar, van a seguir existiendo casos de corrupción. Yo creo que los casos de corrupción que se conocen, y todos los días conocemos casos de corrupción, no todos los días, todas las semanas, pero sí, es que antes del tema que hoy día nos toma la agenda, el tema vinculado a las fundaciones, el tema eran los municipios. Y todos los días estábamos con el tema de Vitacura y semanas antes habíamos estado con otros, o sea, recorríamos de norte a sur el país con escándalos todo el tiempo. Y la verdad es que mientras no corrijamos estas debilidades estructurales, lo más probable es que este tipo de casos sigan pasando, lo más probable es que terminen siendo conocidos o denunciados los menos, un 5, un 10%. O sea, el riesgo de recibir una sanción real por hacer un operativo con platas municipales es muy bajo, lo que hace que la gente, o que siempre vaya a haber alguna persona inescrupulosa que vaya a preferir correr el riesgo y tratar de hacerla cada vez además de forma más sofisticada, entonces además más difícil de pesquisar. Quisiera hacer, sin perjuicio de contestar todas las preguntas que esté yo en capacidad de responder, quisiera también hacer un comentario final y vinculado a algunas cosas previas que decía. Les había dicho yo que hoy día es imposible controlar la corrupción solamente con los controles clásicos institucionales del siglo XIX, del 1950. Hoy día necesitamos vigilancia ciudadana, necesitamos involucrar a toda la gente que tiene información, que está en el día a día de la gestión municipal, de la gestión gubernativa, para que nos ayude a controlar, que pongan más ojos y que establezcamos canales de denuncia que permitan que las autoridades se sientan más controladas. Pero junto con ello creo que hay un rol muy importante que lo tiene que jugar la prensa. Un rol muy importante que tiene que ver con el control social. Supone informar, supone opinión pública, supone presión social en el sentido positivo. La gente en Chile yo creo que es muy decente. La gente no le gustan las cosas torcidas. La gente cuando le muestran algo malo, lo rechaza. Y cuando le muestran algo bueno, lo aprueba. Y no le importa si es de izquierda o de derecha. Yo confío en lo personal mucho en la gente, pero la gente tiene que tener la información oportunamente. Desgraciadamente, el sistema de medios que tenemos en Chile está muy cargado a los medios nacionales. Y los medios nacionales no siempre se preocupan de las cosas que pasan en las 345 comunas de Chile. Hay medios regionales, sí, pero esos medios regionales muchas veces su sobrevivencia está muy marcada por los recursos que les pueda pasar para una campaña, para una campaña muy necesaria, puede ser campaña de vacunación de COVID, los recursos que les pase un alcalde o una autoridad local, con lo que pierden mucha independencia. Creo que tenemos un problema grave ahí. Necesitamos prensa local libre, donde cada vez que hay un mal uso, un desfalco, un problema en el liceo, un problema en el CEFAM, un problema en la administración de un inmueble que se le dio en forma gratuita a un particular y que está lucrando en forma obscena y que no la alcanzan a cubrir los medios locales, pero que afecta mucho a la gente de la zona, es importante que la gente de esa comunidad tenga el derecho a saberlo. No sirve de nada tener mucha transparencia. Creo que tenemos poca transparencia, tenemos que tener mucha más, pero no sirve de nada tener mucha transparencia si no vamos a tener canales de denuncia anónimos, efectivos y realmente protegidos y prensa local fuerte. Prensa, cuando digo prensa, puede ser en cualquier formato, puede ser una página web, pero algo que le permita a la comunidad, que permita fortalecer el tejido social, que le permita a la gente estar informada, porque la gente inescrupulosa le tiene mucho más temor a veces a la sanción social, a lo que digan sus vecinos, sus sobrinos, sus amigos, sus correligionarios, a un eventual sumario eventual, porque digo, es muy poco probable que suceda, pero un sumario que va a tomar varios meses y que va a terminar cayendo cuando la persona ya no esté en el cargo y que poca gente se va a enterar de sus resultados. Entonces creo que hay que fortalecer mucha transparencia, pero de la mano con mucha prensa, sobre todo prensa local,
vigilancia ciudadana y canales de denuncia. Muy bien. Eso es lo que les puedo decir. Hay algunos datos en las minutas particulares sobre lo que era Vitacura. Les reitero, son indicadores que muestran bastante poco porque de la misma forma como sorteaban bastante bien las fiscalizaciones de Contraloría, claro, en lo formal, el checklist de obligaciones de transparencia eran cumplidas y por eso nosotros divulgamos poco esos índices de quién está primero, quién está después en materia municipal, porque pasa que alguien puede estar en el primer lugar y que escondió un contrato, pero era ese contrato donde estaban las cosas inadecuadas. Y claro, saca mucho mejor puntaje con los recursos que tienen que un municipio rural donde no se ha perdido ningún solo peso. Perfecto. Eso, ujú. Bien, bien, don Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por su exposición. Vamos a dar paso a preguntas de los colegas parlamentarios y parlamentarias. Ahora, estimados colegas. Bien, yo quiero hacer una pregunta, señor Francisco Leturia, en relación a lo que usted plantea sobre estos organismos estas corporaciones o esta figura de corporaciones Vita que en definitiva, como bien dice usted, son órganos privados pero que reciben financiamiento público, financiamiento municipal y además, usted bien lo ha dicho, ejercen funciones municipales. Entonces, al respecto, quisiera preguntarle si a su juicio esta forma de implementar las políticas públicas mediante las cuales el Estado descentralizado, en este caso, se desliga de sus funciones municipales, para entregárselas a órganos privados, cómo esa figura o esa forma de política pública impacta en el derecho de acceso a la transparencia de la ciudadanía. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto de cuáles son los recursos, si existen recursos equivalentes o proporcionales de los municipios para efectos de atender los requerimientos de transparencia. O sea, todos los municipios tienen oficinas de transparencia, pero la pregunta es si, en definitiva, todos tienen los recursos materiales y humanos, porque esto también requiere personal, tiempo, dedicación exclusiva para aquello. Entonces, esas dos preguntas, pero si le parece, vamos a hacer una ronda de preguntas para que pueda responder la señora Francisco Leturia. Tiene la palabra ahora la diputada Clara Sagardía. Diputada, si puede prender la cámara, se lo agradecería. Ya. Gracias, señor presidente. Buenos días. Saludar a todos y agradecer al exponente de transparencia. Creo que ha hecho una radiografía de todo lo que está pasando en cuanto es al mundo municipal. Yo quería consultarles, está habiendo un proyecto de ley de modificación de la ley de municipalidades en la Comisión de Gobierno Interior, en el cual hablamos sobre la transparencia. Quisiera saber creo que él la ha expuesto, no estoy segura, y si ha tenido conocimiento de ese proyecto de ley y si le parece que abarca algunos de los puntos que él trató en esta exposición o se podría mejorar respecto a esa ley que se está viendo en la Comisión de Gobierno Interior sobre los municipios, 12 boletines refundidos que estamos analizando con Sexpress. Esa sería mi consulta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Clara Sagardía. Tiene la palabra don Francisco Leturia. Muchas gracias. Temas todos importantísimos. Les agradezco una vez más la invitación y les agradezco las preguntas porque también nos permite. Cada uno de los temas que me han planteado son sumamente importantes y de verdad creo que yo añoro el momento en que el tema municipal se pueda poner, ojalá suceda, se ponga en la agenda pública y podamos hacer una verdadera reforma porque les pedimos mucho a los municipios, les damos muy poco, les tenemos una institucionalidad muy precaria y no sé qué es lo que tenga que pasar para que realmente haya cambio en esta materia. Respecto al tema de los entes comunitarios, los famosos VITA y todo esto, yo creo que también se mezclan con otros problemas que deberíamos solucionar, porque claro, un problema genera otro problema y para tapar ese problema se vuelve a generar otro problema. Hay un tema famoso que es el de las compras públicas. Por alguna razón merece un análisis más detallado. Yo tengo algunas opiniones y algunos diagnósticos, pero es largo de plantear. Las compras públicas, o sea,
los municipios pagan más caro que cualquier chileno. Pagan, en alguna época lo investigamos, pagaban por lo menos un 50% más caro por los mismos servicios que cualquier chileno. Cuando a veces yo comento en foros o distintos lugares el tema de las corporaciones o el tema de estos entes comunitarios, me llaman por teléfono al alcalde y me dice, oye, no te sigáis metiendo en esto, por favor, porque si tenemos que comprar los remedios por vía municipal, estamos sonados. Nos salen el doble de precio, no nos venden, o sea, nos arruinas. Y uno dice, bueno, pero sí que el problema entonces no es que tengamos que tener corporaciones y que tengamos que tener Vita Salud. El problema es que hay un tema con compras públicas que hace que al municipio le salga el doble de caro comprar medicamentos que comprarlos por la vía de la corporación. Es muy absurdo. O sea, el tema que hay que solucionar es por qué hay esos problemas que hacen más práctico, más flexible, más operativo eh, trabajar por vía indirecta. Ahora, es curioso hablar de tener que trabajar con otros organismos y en realidad las corporaciones son la municipalidad con otro nombre, por eso yo hablaba de fraude de etiqueta, si son la municipalidad. Por supuesto, claro, si hay una ley, porque está en la ley, que dice que, no, voy a cambiar mi dicho porque tanto Contraloría como el Consejo para la Transparencia por vía jurisprudencial e interpretativa hemos dicho que si usan recursos públicos, si cumplen funciones municipales y si es que están administrados por personas de la municipalidad, tienen que seguir las mismas reglas, pero es una interpretación jurisprudencial. La verdad lo que la ley dice es que son entes privados y durante décadas se les ha interpretado de esa manera. Pero eso es mentirnos entre nosotros mismos. Todo el mundo sabe que las corporaciones municipales son parte de la municipalidad. Decir que son privados, para aplicarles otro estatuto, para sacarlos del control de la Contraloría, para sacarlos del control de la transparencia, para permitirles que no rindan nada o para que rindan en una hojita, decir, mira, gastamos tanta plata en tal y tal cosa, que hay una boleta, honorario y punto al final, eso es hacernos trampa. Eso tenemos que decirlo todo, esto no tiene color político, eso está mal, eso es falso, es mentira. Por supuesto, respuesta para complementar la primera pregunta, ¿cómo afecta? Bueno, afecta todo a la transparencia porque no tienen obligaciones de transparencia. Ahora, esto se corrige de un plumazo. Esto basta con decir, deben tener obligaciones de transparencia. De hecho, la famosa ley de transparencia 2.0, que lleva aproximadamente 5 o 6 años prácticamente paralizada, y que desde hace 5 o 6 años yo vengo escuchando a distintos ministros que dicen, ahora sí que el próximo semestre la aprobamos completamente. Una de las cosas fundamentales que tiene es que hace obligatoria la transparencia a las corporaciones, por lo menos a las corporaciones. Yo creo que debiera extenderse un poco más, por lo menos a las asociaciones y a las organizaciones comunitarias, pero eso basta con meter una indicación y se aprueba. Yo creo que eso requiere decisión. Eso, si queremos hacerlo, las indicaciones están, el gobierno las tiene ya trabajadas, se envían, se aprueban y se acabó el problema. O sea, afecta mucho. ¿Cómo se soluciona? No quiero decir con un lápiz porque me trae reminiscencia este ejemplo, lo puso ya otra persona, pero se soluciona con un plumazo. Se cambia la ley y se soluciona. Segundo punto, muy importante también y también en parte solucionado en la ley de transparencia 2.0. Sí, molesta la transparencia y mucho. Yo me acuerdo, tenía un pariente cercano que trabajaba en Cercotec. Y un día lo fui a ver a su oficina, me mostró su escritorio, tenía una pila de este porte de papeles. Me dice, ¿sabes qué es eso? Me dice, eso es transparencia. Yo paso la mitad del día que soy el director de Cercotec y paso la mitad del día dedicado a temas de transparencia. Una locura. Hay municipios pequeñísimos. Partimos hablando de esta exposición con las diferencias inexplicables, realmente obscenas que hay entre distintos municipios, no solo en lo presupuestario. Pero bueno, hay algunas realidades que, claro, no todos los municipios van a ser tan grandes. Hay municipios que tienen 10 funcionarios, 11 funcionarios. Basta con que una persona molesta se ponga a mandar solicitudes de transparencia o contrate a alguien. Yo puedo noquear, puedo enloquecer a un alcalde mandándole solicitudes de transparencia sobre las cosas más absurdas. Nosotros no tenemos sedes regionales, pero recorremos mucho y nos encontramos con cosas loquísimas. Gente diciendo cuántos árboles hay en la comuna. ¿Cuántos árboles hay en la comuna? Y el alcalde, de buena fe, queriendo cumplir con la ley,
cosa que nosotros tenemos que aclararle que esas cosas no hay que responderlas, porque las tonteras no hay que responderlas, y hay buenos argumentos para eso. Bueno, mandando a un funcionario a contar los árboles de la municipalidad. Que realmente, bueno, sacando los casos extremos y groseros como ese, efectivamente quitan tiempo, eh, hay que conseguir la información de distintas partes. Hay un problema ahí. Yo me gustaría que cada vez que se impone obligaciones de transparencia se dieran los recursos para hacerlo. Pero sobre todo, y aquí voy también a la solucionática, el problema es que cada cosa hay que pedirla. Hay que pedirla, hay un plazo, hay todo un procedimiento que podría no existir. Hoy día, con la digitalización del Estado, lo que deberíamos hacer es transformar lo que se llama generalmente transparencia activa en la regla general. Es decir, un contrato para la poda de árboles de la plaza online. Se le dio en comodato el gimnasio a una iglesia de tal o cual tipo para hacer una ceremonia online. Cosa que no haya que preguntar tanto. Problema cuando, o sea, cuando uno tiene que pedir las cosas por transparencia, lo que uno está haciendo es obstaculizar el derecho de acceso a la información. La información debería estar toda o casi toda online. Cosa que cuando alguien quiera saber algo, señor, vaya y la busca, vaya y la lee, ahí está. El problema, como no está online, hay que pedirla, y eso es muy demoroso. El proyecto de ley famoso de Transparencia 2.0 también consideraba este punto, también está en las indicaciones que el gobierno tiene preparadas, es de sentido común. Hay casos, les voy a poner casos para que ustedes vean lo absurdos que son. Yo creo que nadie a esta altura de la vida estaría por proteger la hoja de vida del general Manuel Contreras. La hoja de vida del general Manuel Contreras debe ser pública. O sea, lo digo en serio, siempre hay más allá, van a ver. Bueno, no entremos en ese tema. Pero cosas que son claramente públicas. En vez de estar disponibles online, cada persona que la quería pedir tenía que ir y pedirla. Y por supuesto, y a veces, a ver, en el Consejo para la Transparencia no sé cuántas veces, pero ejemplos de ese tipo de cosas, la cantidad de horas persona dedicado, la cantidad de trámite, la cantidad, la carrera de desgaste que significaba para muchas, para el solicitante, para cada persona, cada periodista, cada ser humano que quisiera ese antecedente, y es un antecedente de la historia, me parece a mí, tenía que hacer el trámite para pedirlo. Esas cosas deberían estar online y punto. Ahora, yendo al mundo, al ámbito municipal, es peor, porque yo quiero pedir las rendiciones de cuentas de Vita Salud. Entonces, tengo 20 días. A los 20 días me dan 10 de prórroga. Después me derivan a otra parte. Después me dan la información de una forma que no sé si está completa o no. Entre medio, a lo mejor, yo me fui de vacaciones, me llegó el correo, no me di cuenta, se me pasaron los 5 días de amparo y me quedé fuera de juego, tengo que partir de nuevo. Entonces, hay muy poca gente que tiene la paciencia, el tiempo, la motivación para poder indagar este tipo de cosas con la carrera de obstáculos que hoy día el sistema significa. Yo creo que estas cosas deberían estar online, estar disponibles y punto, para todo el mundo, porque además estos mecanismos de que hay que solicitar y prórrogas y al Consejo para la Transparencia, qué sé yo, permiten, con los plazos legales completamente exigidos, nosotros nos demoramos en el Consejo unos 3 meses. Pero eso es cumpliendo milimétricamente los mínimos de los plazos que establece la ley para el debido proceso. Si un tema que se vincula con un alcalde va a salir en época de elecciones, no cuesta nada y hay muchos incentivos para demorar esa información que sería una bomba y que probablemente haría que un alcalde perdiera la elección, para que salga después. Y después significa diciembre, pero peor todavía. El mecanismo que tenemos, y para sintetizar, tenemos que pasarlo a transparencia activa como regla general y con acceso directo, con buenos buscadores, para que la gente pueda tener acceso y nadie pueda utilizar los procedimientos para ocultar información. Bueno, y presidente, voy al fondo de la pregunta. Hoy día cuesta plata, pero si nos pasamos a un sistema de transparencia activa,
esto costaría muchísimo menos plata. Y de hecho, yo hago un poco de broma, pero es también cierto. El Consejo para la Transparencia tendría mucho menos razón de existir y quizás debía tener un 30% de los funcionarios que hoy día tiene si nos pasamos a un sistema de transparencia activa donde directamente la gente tuviera acceso a la información y no hubiera que estar en este procedimiento de ir, tener un amparo, etcétera, etcétera. Respecto de la última pregunta de los proyectos de ley, la verdad yo creo que hace falta, yo sí he ido, y he ido además, he ido personalmente a comentar esos proyectos. Yo creo que hace falta una sistematización más completa. Es, es muy difícil llevar al día qué es lo que está pasando. Creo que apuntan a muchos a las mismas cosas, muchos a cosas diversas, muchos a cosas que ya están en otros proyectos de ley, incluso a cosas que ya han sido aprobadas, pero no han sido ejecutadas, y no apuntan necesariamente a los temas más importantes. Sí, por supuesto, apuntan a temas de publicidad, de las actas, de las sesiones, de muchas cosas. Pero yo creo que el tema de control, el tema de aumentar transparencia activa y aumentarla significativamente, el tema de denuncias anónimas, el tema de los recursos discrecionales que cada alcalde tiene para gastar, el tema de la responsabilidad de los concejales, todavía está muy lejos de tomarse en serio y de tomarse en forma orgánica. Yo creo que el tema municipal es demasiado grave, es demasiado importante, es una debilidad institucional transversal que afecta a todos. El próximo año tenemos elección de alcalde, puede que muchos alcaldes cambien. O sea, pensemos también en los alcaldes que vienen. Creo que hay que arreglar, hay que fortalecer mucho esto y no sé, no, mi opinión es que algunos de esos temas están tratados en los proyectos, pero en forma muy subóptima y muy desarticulada e inorgánica. Perfecto. Creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. Gracias, don Francisco Letúria. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter. Que no me manejo bien con la... Bueno, saludar a nuestro expositor, agradecerle mucho la exposición que ha hecho, muy clara, muy enérgica, y yo creo que muy ilustrativa para todos los miembros de la comisión. Voy a hacer varias preguntas, algunas yo creo que han sido tratadas, pero justamente porque quiero, digamos, que se repita la información para que quede destacada. Algunas de las preguntas que voy a hacer quizá no son propias de su ámbito y ahí siéntase con la absoluta libertad de responder o pasar o de hacer la distinción, como usted muy bien sabe hacer, entre opiniones personales, qué sé yo, y el consejo. Primero, algo que no se ha tratado. Yo creo que uno de los casos, una de las características interesantes del caso de Vitacura es lo mucho que se demoró la gente en echar de menos la plata. Y yo creo que uno de los motivos de aquello es que en el municipio de Vitacura pareciera haber una cantidad de dinero que sobrepasa con creces las exigencias de la ciudadanía respecto de su municipio. Porque de hecho aquí esto lo conocimos por denuncias, a pesar de que los montos daban para que si esto ocurriera en otra comuna, en alguna de las 6 comunas de las que yo soy diputado, por lo menos se me ocurre que en 3 la gente lo notaría, no porque la gente tenga los archivadores, sino que porque la gente tiene más o menos conciencia de lo que falta y de lo que históricamente ha gastado el municipio. Entonces, si quiere una opinión, si quiere entregarnos una opinión sobre la distribución de los dineros dentro del sistema municipal chileno en general. En segundo lugar, quería pedirle si nos puede dar una opinión sobre la existencia del 7% de libre disposición. Y ahí quiero hacer la pregunta con un no sé qué, porque voy a aprovechar que en esta comisión se puede, pero generalmente en el debate público nosotros caemos en el error de, en general cuando nosotros armamos legislaciones, tenemos que equilibrar cosas, tenemos que ponderar 2 males o 2 bienes, nunca es el bien contra el mal. Y generalmente cuando se ve un vicio en la institucionalidad, el debate público suele cargarse solamente hacia la solución de ese vicio, como si ese vicio no estuviera provocado por otra cosa.
pongo ejemplos concretos, cuando se habla del sistema político, ahora tenemos el problema de la dispersión. Entonces ahora dicen, el nuevo sistema electoral, su único objetivo tiene que ser evitar la dispersión. No, tiene que representar a la ciudadanía en su diversidad, intentando no caer en una dispersión excesiva. Lo mismo pasa cuando discutimos de las facultades de las policías. Ahora se dice, el único objetivo de las leyes que regulan las policías es que la policía pueda hacer uso de manera fácil de su arma de servicio. No, es resguardar el orden público con respeto a los derechos humanos y generar ciertos márgenes. Y la transparencia es un objetivo siempre positivo, pero que también tiene costos. En primer lugar porque cuesta plata, y en segundo lugar porque también tiene un costo en la agilidad de las instituciones, ¿ya? Entonces por eso se lo pregunto en términos de complejidad, porque yo sé que es muy fácil para cualquiera en esta comisión decir toda medida de transparencia es buena, toda medida de control es buena. Y el que salga afuera y diga frente a las cámaras que una medida de transparencia o de control le parece excesiva, se mete en un problema con la opinión pública gravísimo, porque queda como del lado de la corrupción. Pero también todos, en una discusión racional, estaríamos de acuerdo que cualquier institución, para poder funcionar, tiene que tener ciertos márgenes de acción, y no puede ser todo solamente control. Por eso, y con ese tono le hago la pregunta. Dentro de la misma idea, usted ocupó gran parte de su exposición, no sé si gran parte, pero una parte, sobre el concepto, sobre la importancia que usted le otorga a la vigilancia ciudadana. No sé si ese es el concepto, el nombre que usted ocupó, y que veo que lo tiene desarrollado y que es una teoría más o menos propia, entonces me parece interesante que la desarrollemos. Sin embargo, el problema es que usted muy bien sabe que el ordenamiento jurídico es como una máquina. Cuando modificamos una pieza, inmediatamente las modificamos todas en el rol que ocupan. Entonces, cuando usted dice la importancia de la prensa regional, bueno, ¿cuál es la visión que tiene sobre cómo debiéramos financiar aquello? Porque al final los organismos que tienen roles de fiscalización solo pueden ser eficientes en la medida en que tengan recursos para fiscalizar o que tengan facultades para fiscalizar. Y les voy a poner un ejemplo que aprovecho de dejar en acta, que es bien relevante. La ley de transparencia y la ley de lobby, las cuales yo califico como extremadamente positivas para el país, modificaron por completo la labor parlamentaria. Porque pedir reuniones y oficiar instituciones eran dos tareas que antes de esas leyes tenían los parlamentarios a su haber y la ciudadanía no las tenía. Yo estoy absolutamente a favor de que esto exista, pero antiguamente había un incentivo de parte del ciudadano de pedirle una reunión a un diputado, porque el diputado le podía conseguir una reunión con autoridad o a través de un oficio le podía conseguir una información. Al existir esas dos leyes que yo califico como extremadamente positivas, esos dos incentivos para que alguien tocara la puerta de un parlamentario dejaron de existir. Tanto así que yo como parlamentario, cuando quiero información y cuando la requiero realmente, la pido por ley de transparencia. Porque es mucho más rápido y mucho más eficiente, y porque de hecho me contestan. Yo al menos cuando fui parlamentario de oposición, yo llegué a estar número 2 en cantidad de oficios de fiscalización a nivel de toda la Cámara. Yo creo que no me contestaron ni uno, pero ni uno. Yo debo haber hecho unos 600 oficios al año, los cuales no me contestaron ni uno. Por ley de transparencia sí me los contestan. Y hoy en día, como parlamentario, también pido por ley de lobby las reuniones con autoridades, porque de hecho me las contestan más, ¿ya? Y eso no es una crítica que existan estas leyes, de hecho me parece positivo, ¿ya? Aquí apunto, al crear la ley de lobby y la ley de transparencia, la labor parlamentaria inmediatamente quedó modificada, a pesar de que esas dos leyes no se trataban de esto. Entonces, decir los consejos municipales deberían tener un rol fiscalizador más activo, suena bien, pero tiene que ir con un coma, y la forma en que creemos que eso debería ocurrir es esta. Lo de la prensa regional, lo mismo. O sea, ¿qué incentivos estaríamos poniendo para que la gente pueda hacer eso? No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces nos pasa que la prensa nos dice, bueno, y X escándalo lo descubrimos nosotros los de la prensa, no ustedes los políticos que tenían que fiscalizar.
Y muchas veces uno tiene que verse en la obligación de responder algo que es bastante incómodo, pero que es, bueno, pero es que ustedes en la prensa efectivamente tuvieron muchísimos mayores recursos y facultades para aquella fiscalización que las que la ley nos otorga a nosotros. Y por último, la pregunta que yo creo que es la pregunta que atraviesa toda la existencia de esta comisión, que es, ¿cuál es? Creo que la respondí un poco en la respuesta anterior, pero quiero que seamos más concretos. ¿Cuál es el destino que usted le otorgaría a estas corporaciones municipales desde el punto de vista de la transparencia? O sea, ¿en qué momento definimos que nuestro dinero en un organismo privado hace que deje de ser privado? Lo cuantificamos en cantidad de dinero, etcétera. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Winter. Don Francisco Leturia, mire, tenemos pocos minutos para terminar la sesión, así que le pediría si pudiera responder la pregunta del diputado Winter en un poco más, de forma más comprimida para poder alcanzar a abordarlas todas. Se la puedo pedir por ley de transparencia. Ya. La primera es Entonces, la claro, más simple de todas. Si esto tiene que ver con un tema de exceso de recursos, absolutamente sí. Esto es un problema de riqueza obscena o exagerada, donde los dineros se pueden perder y no pasa nada. Ahora, con todo respeto, le devuelvo la pelota a ustedes, porque esto se cambia por ley. O sea, esto yo no sé cómo ha pasado tanto tiempo de que esto sea así. Aquí no hay un Chile, acá hay varios Chiles. Y creo que hay varias ciudades. La ciudad que vive una persona de un barrio periférico o de Vitacura son otros. Les puedo poner ejemplos. Voy a poner un ejemplo, perdón, diputado Cuello. No lo voy a poner. No lo voy a poner. Otro día se los pongo. Tengo muchos ejemplos y son cosas que realmente, estas sí son cosas que sí nos deberían dar vergüenza como chilenos que se mantengan. Creo que acá hay que hacer un cambio brutal, importante. Ley de rentas municipales. Bueno, voy a ir corto en otro momento, feliz, lo trabajamos, creo que además en esto no debería haber diferencias políticas. Respecto de los problemas que generan otros problemas, efectivamente, claro. En el mundo municipal los sueldos son bajos, o por lo menos bastante más bajos que en el mundo, que en el gobierno, en muchos ámbitos. Hay bastante burocracia. Hay temas como los que mencionaba antes con temas de dificultades. El tema de las compras públicas, que es más caro comprar por vía municipal que por vía de las corporaciones. Entonces, claro, el argumento de que si lo hacemos por vía municipal es muy engorroso, autoriza o genera la lógica de que hay que crear un organismo para hacerlo en forma diligente y vamos generando un problema a través, a través de otro problema. Ahora, en el tema, pues son muchos detalles, pero es tan fácil crear una junta de vecinos, tan fácil juntar un grupo de amigos, que efectivamente a ver, tiene que haber una cierta discrecionalidad, pero no puede ser tan al lote como es hoy día. Juntar a 20 personas o 25 personas es demasiado fácil y pasarles recursos también es demasiado fácil. Muchas veces se usa para bien, pero también está la tentación de usarlo para mal. Transparencia, efectivamente, hoy día es un cliché. Hoy día todo lo que es transparente es bueno y hay cosas, claro, no vamos a transparentar ni los secretos militares ni las fichas médicas de nadie y tiene que tener ciertos límites también. Pero yo creo que hoy día la digitalización del Estado hace que sea realmente mucho más fácil poder acceder sin grandes costos a las cosas que hay que saber, no a las cosas que no hay que saber. Es verdad que cuesta plata, tal como la buena educación cuesta plata, pero creo que la falta de educación cuesta más plata todavía. O sea, la falta de transparencia termina costando muchísima más plata. Tampoco se trata de generar sistemas de control asfixiante, eso también es sentido común. O sea, tenemos que hacer las cosas bien, pero el nivel de transparencia en el que hoy día estamos es completamente insuficiente, subóptimo, y creo yo que si hubiesen tomado las medidas a tiempo, muchos de los problemas que están tomando la agenda pública en estos días, o problemas como los de Vitacura, no hubiesen existido. De hecho, creo que la propia gente de Vitacura, que no toma mucha atención y que no le importa mucho lo que pase en la municipalidad, salvo que le retiren la basura y que no los moleste mucho, si hubiesen estado enterados de las cosas que pasaban, se hubiese indignado y hubiese sido más fácil. Habría habido más control para hacerlo. Respecto al tema de la vigilancia ciudadana, es un tema muy profundo, muy bonito. Desgraciadamente, no es tan creación mía, me encantaría que lo fuera, pero tiene que ver con el sentido más moderno de democracia. ¿Quién es el soberano? El soberano en las películas de la Edad Media es el rey.
El soberano hoy día es el pueblo, es la gente. Ellos son los dueños, ellos son los accionistas, como lo queramos llamar. Nosotros somos los servidores, tenemos que rendirles cuenta. Ellos son los que nos deben decir, señor, venga usted y dígame qué está haciendo, cómo está gastando la plata. Quiero saber qué está haciendo con el mandato que yo le di, un mandato de confianza. Y si yo dejo de confiar en usted, yo lo mando fuera. Pero para eso tengo que estar informado. Para poder tomar buenas decisiones tengo que estar informado. Para poder votar tengo que estar informado. Eh, y la transparencia, o sea, el único sentido que tiene la transparencia es eso, que la gente pueda estar informada para que pueda tomar buenas decisiones, pueda deliberar, pueda opinar. A veces, incluso hasta las conversaciones que se dan en la calle, en un cumpleaños, en la vida común y corriente, no hay nada peor cuando la gente eh, opina sin saber o sin los antecedentes necesarios. Entonces, esto de vigilancia ciudadana, por un lado, es una solución práctica a un problema de control a la que la institucionalidad tradicional, clásica, no da abasto. Y esto es un diagnóstico bastante mundial. O sea, los organismos contralores sirven mucho, pero no para todo. Si no aumentamos la vigilancia, eh, si no aumentamos el derecho de la gente a estar informados sobre las cosas sobre las cuales ellos son los amos y señores. Y nosotros, sus servidores y sus empleados, y si hacemos mal la pega, nos podrían sacar, estamos complicados. Creo que la democracia además no funciona sin información, no funciona sin información adecuada, oportuna, sin un sistema que permita una generación seria de opinión pública. Y creo que en una democracia es tan importante como el agua potable o como la limpieza de las calles. Si no tenemos un sistema que permita de verdad que estemos bien informados, estamos sonados. La democracia, la calidad de la democracia es muy precaria y yo creo que tenemos problemas de precariedad en la democracia en este momento en nuestro país precisamente por eso. Entonces yo creo que es plata muy bien gastada. Creo que no hay que dirigirlo. Es un tema que quizás es más largo. Me encantaría, diputado Winter, si pudiéramos conversar este tema con mayor largueza, porque creo que es muy importante, que creo que tiene que ver con el pluralismo, tiene que ver con que toda la gente, con que haya menos manipulación de la información que llega a la gente. Eh, pero creo yo que no es muy caro fomentar un sistema de medios regionales. Yo tengo esta obsesión de los medios regionales por lo que les decía recién, porque, a ver, los casos de San Ramón u otros casos más, estaban pasando cosas que nos podrían sorprender, pero como son comunas, comunas dormitorios, donde la gente no tiene muchos recursos y los avisadores no les importa mucho lo que pase ahí, y por lo tanto los medios no publican noticias de lo que pasa en esas comunas porque no tienen ni suscriptores ni avisadores, bueno, pasan piola las cosas y la gente no tiene cómo enterarse. Bueno, en fin, es tema más largo. Estoy apretado por los minutos, por eso estoy quizás menos claro de lo que quisiera. En tema del Consejo Municipal, yo creo que hay que hacerlos más responsables, hay que involucrarlos más. Eso significa eh, más obligaciones y mayor responsabilidad. Es decir, aquí una de las cosas sorprendentes es que esto pasó durante mucho tiempo y nadie se dio cuenta. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Nadie se dio cuenta de verdad? ¿O no sé, un problema de diligencia o de que todo lo hicieron de una manera tal que era invisible? Pero parece raro, parece raro. En una sociedad anónima, si a un director durante 20 años le pasa que pasaron ciertas cosas por sus narices y no se enteró, tiene querellas, demandas civiles. Bueno, es tanto así que contratan seguros de responsabilidad, porque saben que se le van a tirar encima a los accionistas y le van a decir, oye, te puse a ti en este lugar para que tú vigilaras y se perdió la plata. Entonces te hago responsable a ti, no solo al alcalde, pero aquí los concejales todos parecen víctimas, todos pasan piola, como que no tuvieran ningún rol que hacer. Entonces yo les daría más, yo creo que el poder absoluto o el poder, o mucho poder siempre es malo. Creo que hay que tener a todos controlados y hay que tener también controlados a los alcaldes por los concejales. Entonces les daría más recursos, les daría más obligaciones, probablemente les corregiría las responsabilidades, pero si se le llega a pasar algo, si llega a haber algún contrato que es ilegal, si llega a haber algún gasto de recursos que no tuvo justificación,
tú también eres responsable y también la pagas y también tienes sanciones, las que sean, administrativas, penales, las que el Congreso Bien. decida. Bueno, estoy un poquito en la hora, pero me quedan un par de temas. Bien. El tema de la Bueno, prensa local lo dejaremos para otro momento, pero creo que es importante espero que mejorar. podamos seguir conversando. Bueno, le agradecemos, presidente para el Consejo para la Transparencia, don Francisco Leturia. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en esta comisión, así que muchas gracias por su posición. Antes de dar término a la sesión, quise pedir un acuerdo. La semana pasada, nosotros la sesión pasada, oficiamos al Servicio Electoral pidiendo una investigación administrativa respecto de la rendición de cuentas de las campañas del ex candidato, ex diputado, señor Sebastián Torralba Alvarado, correspondiente al año 2017. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que esa investigación administrativa se extienda también al año 2021. ¿Si les parece? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.